presidente Leonel Fernández y dos de sus funcionarios de su último gobierno, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, fueron demandados penalmente el pasado martes 6 de noviembre, acusados de actos de corrupción y de ser responsables de un déficit fiscal de 187.000 millones de pesos, heredado por el actual gobierno de la pasada administración, y que se encuentra entre las principales razones de una reforma tributaria. El dirigente político y presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, ahora nos responde 10 preguntas que dan luz acerca de esta decisión. ¿Por qué la demanda? Porque el expresidente, el doctor Leonel Fernández, presidió un gobierno de 8 años en el cual en los últimos 5 años hubo un déficit fiscal por encima de 300.000 millones de pesos, que solo en el año 2012 se proyecta a 187.000 millones de pesos. Y hay suficientes indicios y elementos probatorios de que parte de ese déficit se debió a actos de corrupción y a despilfarro de recursos. Muchas personas piensan de que la demanda no es contundente, es aérea, de que no hay suficiente prueba para todo eso que usted está diciendo. Nosotros hemos planteado una denuncia penal. El Código Procesal Penal nos plantea el escenario en el cual cualquier ciudadano o persona que tenga conocimiento de que ha ocurrido un acto violatorio a la ley, lo ponga en conocimiento de la autoridad. Y nosotros hemos formulado esa denuncia, hemos reunido elementos de prueba y hemos apoderado a la autoridad competente. ¿Qué elementos le hemos aportado? Le aportamos los datos precisos de las nominillas. Fue el propio presidente de la República, y transcribimos su declaración, quien admitió que desde el año 2005 se están pagando nominillas por el monto de 1.430 millones de pesos mensuales, que al año significan 18.790 millones de pesos mensuales, que en 7 años, es decir, del año 2005 al 2012, representan 130.000 millones de pesos. Le mostramos además las 20 obras sobrevaluadas que realizó la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y las obras del Estado que realizó el Ministerio de Obras Públicas, también sobrevaluadas. Todo esto es suficiente para abrir una investigación sobre hechos de corrupción y hechos violatorios de la ley penal. Pero muchas personas, hasta editoriales, han establecido que lo único que se quiere es dañar la figura del expresidente Leonel Fernández por envidia, mediocridad, que esto es lo que establece, que no hay otra cosa. La figura de la presidencia de la República son sus incumbentes las que la deshonran cuando cometen actos en violación de la ley y de la Constitución. Yo no puedo sentir ningún tipo de envidia de una persona que a su paso por la administración pública deshonró su cargo. Yo he sido funcionario público y reto a cualquiera que muestre una sola prueba de que en mi ejercicio público deshonré mi función. Traté de cumplir lo apegado a la ley. Él sí no puede mostrar que ha ejercido el poder durante 12 años, no puede mostrar que ha honrado la función de primer magistrado de la nación, primer mandatario de la nación, durante 12 años en los cuales se han caracterizado por escándalos de corrupción de sus allegados más cercanos, de sus ministros, y que lo ha cubierto con impunidad y con borrón y cuenta nueva. Bueno, el que acusa es usted, pero inmediatamente comienzan a acusarlo de que está haciendo esto por una cuestión política, porque tiene un proyecto político. Bueno, lo que dicen eso parece que descubrieron que el mar de la plata no es de plata, porque resulta que efectivamente nosotros estamos haciendo una denuncia principalmente como ciudadanos, en ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, que incluye también nuestros derechos políticos. Aquí lo que se trata no es de descalificar, de matar el mensajero, es de discutir el mensaje. Nosotros hemos hecho una denuncia, lo que estamos pidiendo es que eso que hemos denunciado se investigue, y que lo investigue la autoridad que tiene competencia, y que sobre la base de una investigación seria, responsable, independiente, establezca la veracidad o no de lo que hemos denunciado. Si resulta que lo que hemos denunciado no es así, entonces seremos los primeros en que pediremos las excusas del lugar.
pero tiene que ser sobre la base de una investigación y no sobre la base de una descalificación previa. En este caso, usted confía mucho en las autoridades. Todos conocemos al Procurador General de la República, lo conoce usted, lo conozco yo, lo sabemos serio, pero es un político y está atado a su partido. ¿Realmente usted cree que se podría hacer una investigación independiente? Nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad como ciudadanos y nuestra responsabilidad política como parte de ser parte de un esfuerzo político que encabezamos. Ahora le corresponde a las autoridades cumplir con su obligación. La ley determina cuáles son sus obligaciones. Él tiene la obligación, si es serio, si es responsable, si él quiere honrar la función, el procurador que tiene bajo su dirección, él tiene que abrir una investigación y darle una satisfacción, no a nosotros solo, sino a la sociedad, de los hechos ciertos que ahí se le denuncian. Entonces, nosotros tenemos que poner a prueba las instituciones, y porque para eso existen las instituciones en una democracia. Introducir a Félix Bautista dentro de este expediente, cuando Félix Bautista es una persona que realmente para muchos podría encauzársele a él solo, ¿no lo protege bajo la sombrilla del expresidente Leonel Fernández? Es que no hay forma de investigar al expresidente Leonel Fernández sin incluir a Félix Bautista, y no hay forma de investigar a Félix Bautista sin incluir al expresidente Leonel Fernández. Él mismo declaró que era hijo, que solo le faltaba que fuera de su propia sangre. Entre ellos hay una especie de maridaje en cuanto a sus relaciones políticas que es difícil de desarticular. Se parece mucho a la relación que se daba entre Fujimori y Montesinos. Félix Bautista es una especie de Montesinos que estuvo en la sombra de todo el ejercicio del poder y está articulado a todos los actos de corrupción vinculados a la presidencia que se realizaron. El partido dice que va a defender hasta las últimas consecuencias al presidente Leonel Fernández, al expresidente Leonel Fernández, y parece ser como casi una amenaza a eso. Es su derecho de los miembros del partido, sobre todo los que se beneficiaron de 12 años de corrupción. Es natural que reaccionen así. Ahora les digo algo, yo estoy seguro que no todos los PLDistas piensan ni avalan los actos de corrupción que se cometieron durante los gobiernos del doctor Leonel Fernández, porque hay muchos PLDistas que se educaron y se formaron bajo la sombra de ese gran demócrata y de ese luchador por la libertad y por la fortaleza institucional que fue Juan Bosch, y 3 o 4 décadas que pasaron junto a él no pueden haber no servido de nada. Hay muchos miembros del PLD que reprueban todos esos actos de corrupción y que están conscientes que durante estos años de gobierno que presidió el doctor Leonel Fernández hubo mucha corrupción y la reprueban. Esos no van a ser causa común con estos actos de corrupción. Un miembro importante del PRD, que es inclusive el presidente de los senadores, acaba de decirle al Procurador General de la República que declare inadmisible esta petición de ustedes. ¿Esto es una orden del partido hacia un miembro de su partido o una simple sugerencia o qué? Hay que entenderlo como una orden política, y eso pone de relieve la gran precariedad institucional de la República Dominicana, donde el jefe de un poder del Estado ordena a otro poder del Estado cómo debe fallar, pero al mismo tiempo también pone de relieve el concepto que tiene el presidente del Senado, Reinaldo Pared, sobre el Procurador General de la República, porque lo está presentando como un sujeto pusilánime y que va a tener que responder políticamente ante una denuncia penal que él debe responder, no políticamente, sino que debe responder con una investigación. Muchas personas también dicen que usted está tratando de ocupar el espacio que falta de la oposición, porque el PRD está metido en unos líos internos como siempre, y entonces usted quiere ocupar ese espacio y por eso hace esta demanda. El espacio público no le pertenece a nadie, el espacio político no le pertenece a nadie.
el espacio, en la política no hay vacíos, sino que hay luchas, procesos, y es el propio proceso que va cualificando a los distintos actores. Es la vida, es la sociedad la que nos dará el lugar que nos corresponda. En ese sentido, no tiene ninguna asidero, o sea, nadie se propone ocupar un espacio y por proponérselo lo ocupa. Es el propio proceso que cualifica a los actores. ¿Es muy valiente o muy iluso? Yo pienso que es un acto de responsabilidad ciudadana. En este país se cree que porque una persona haya sido ministro o haya sido presidente de la República no debe responder por la gestión pública que realizó y que deben ser cubiertos con impunidad. Y esa historia la venimos repitiendo desde que se fundó la República. Basta ya de tanta impunidad. Los presidentes de la República, el doctor Leonel Fernández, que encabezó el gobierno más corrupto que hemos tenido en la historia republicana, tiene que responder a los tribunales. Y si este gobierno y este procurador no tienen la voluntad para hacerlo, estos actos de corrupción que ellos han cometido no van a prescribir. Y más temprano que tarde tendrán que responder. De eso nos vamos a encargar nosotros, de que tengan que responder ante los tribunales por los hechos bochornosos, corruptos que hicieron, que hoy día equivalen a un déficit de 187.000 millones de pesos que lo vamos a tener que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas.